Tengo una pasión que siempre me acompaña y con la que he aprendido a escuchar, a llorar, a sentir, a reír, a amar, a vivir. La ópera, una pasión sin límites que me llena día a día. Una pasión en la que siempre he encontrado una respuesta. Una pasión que me lo ha dado todo y que necesito y quiero compartir con todos vosotros. Porque la ópera es la vida y compartida siempre es mucho mejor. Para todos los que penséis que la ópera no es solo para unos pocos, sino para todo el mundo, para todos los que creáis que la música es absolutamente imprescindible, para todos los que no podáis vivir sin arte, sin música y sin ópera, este es vuestro programa. ¿Cómo están, amigos? Los saluda Miguel Molinari a través de Radio Filarmonía, la radio cultural del Perú. Listos ya para comenzar otro programa. Este programa, como ustedes saben, se mantiene al aire hace 32 años, de los 36 que tiene Radio Filarmonía, y hoy tenemos el inmenso placer de tener un invitado especialísimo, un invitado que desde hace algunos años ha capturado la atención de todos los aficionados a la música, a la ópera, con unos programas realmente distintos, con unos enfoques tan eruditos, pero tan cercanos, tan fácil de entender, utilizando la realidad, los elementos que nos rodean, la vida misma, a las personas y sus costumbres, para hablarnos de la ópera. Se trata de Ramón Gener, o Gener, quien está con nosotros hoy en el programa para conversar y primero agradecerte por esta deferencia de participar en el programa, Ramón. Bienvenido, bienvenido a Perú. Muchas gracias, muchas gracias. Un placer estar contigo y con todos tus oyentes, naturalmente. Cuando vemos tu biografía, leemos humanista, escritor, pianista, barítono, y mucho más, intelectual, y gran difusor, gran difusor. Nos sorprende siempre, cada vez que te vemos, esa elocuencia, pero además esa versatilidad en los distintos temas que tocas. Háblanos un poquito, antes de entrar a tu principal característica hoy en día, digamos, a través de tus programas, de tus inicios. Has sido un cantante de óperas, estudiaste piano, ingresaste al mundo de la música, seguro primero con la aspiración de ser un gran concertista de piano y luego de ser un gran barítono. Háblanos un poquito de esa época. Sí, no. Bueno, era un poco la obsesión de mi madre, que mi madre, pues a ella le hubiera gustado ser músico y no pudo ser, y entonces, pues, bueno, ella quiso que sus 3 hijos, mis 2 hermanas mayores y yo, pues supiéramos música. No que fuéramos músicos, pero que sí supiéramos música. Así que tanto ellas como yo, cuando cumplimos los 6 años, pues nos apuntó en el conservatorio, en este caso en el Conservatorio Liceo de Barcelona, y tanto mis 2 hermanas mayores como yo, a los 6 años empezamos a estudiar piano. Recuerdo esa época con mucho horror, mis años ahí con 6, 7, 8, 9, 10, 11 años yendo al conservatorio, tocando, practicando, con mi mamá pues muy metida en el mundo de la música, con mi madre llevándonos, porque entonces los alumnos del conservatorio podíamos ir a los ensayos del Gran Teatro del Liceo. Y entonces pues mi mamá nos llevaba 8, 9, 10 años pues haberme visto todas las óperas del mundo, porque mi madre nos llevaba siempre. Recuerdo que lo que yo quería era que con 11 años
decidí dejar de tocar, decidí que no quería tocar más, hice como una especie de huelga de manos caídas y decidí que no quería tocar más el piano, puesto que me irritaba mucho tener que estudiar tanto, Ujú. puesto que tocar el piano, lo que significa tocar el piano en mayúsculas, pues requiere muchísimo esfuerzo. Así que conseguí dejarlo y ese día fue un gran día para mí. Mi madre entendió que no quería tocar de ningún modo y que me rebelaba contra eso, ¿no? Pero bueno, la música siempre me persigue. A lo largo de mi vida, la música es algo que siempre me persigue. Sabéis que hay aquella cosa de que persigue tu sueño, ¿no? Alguien persiguiendo algo, ¿no? Pues a mí me sucede lo contrario. Es la música la que siempre me ha perseguido a mí. Así que yo, a pesar de haber dejado de estudiar, haber dejado de ir al conservatorio, bueno, seguí en mi adolescencia, pues, chapurreando el piano, tocando la guitarra, yendo a fiestas, tocando, cantando, entreteniendo al personal, así que me contrataban simplemente en las fiestas por, por mi cara dura y por saber entretener a la gente, cantando, imitando a los cantantes de la época, etcétera, etcétera. Y un día, con 18 años, un tipo me vio en una fiesta y me dijo, pero bueno, ¿tú qué haces aquí haciendo el desgraciado de este modo, imitando, tocando? Eres una especie de payaso, tú tienes muy buena voz y tú deberías cantar, deberías estudiar canto. Yo le dije, bueno, pero yo no quiero saber nada del canto, ni de la música, ni de la ópera en absoluto. Eso, o sea, no me interesa lo más mínimo, puesto que lo tenía hasta aquí arriba, imaginaros, ¿no? Había sufrido, entre muchas comillas, pues esa presión de mi madre llevándome siempre a la ópera, aquí de Victoria Los Ángeles, a soprano. Y así fue. Yo me presenté en casa de Victoria Los Ángeles, canté, y intento hacerlo corto, ¿vale? Pero ella me acogió en su seno, por decirlo de algún modo. Me dijo, bueno, tú estás muy perdido en la vida. Yo tenía 18 años y sí, tienes una bonita voz y deberías cantar. Yo le dije que no me interesaba para nada el canto, pero ella me hizo entrar en razón, me hizo saber que ese era mi mundo y que ahí tenía algo. Y me hizo entender que yo podía tener alguna cosa. Así que empecé a estudiar canto con ella. Y así fue, empecé como barítono. Recuerdo perfectísimamente bien el primer día que me dijo, bueno, tienes voz de barítono, ¿no? Así que bueno, empecé a cantar y bueno, más o menos todo me fue bien. Empecé más o menos una carrera profesional, modesta, empecé a llegar a algunos teatros de primera categoría y entonces cuando llegué un poco ahí me di cuenta de que mi ambición, que era ser Bastianini o que era ser Piero Cappuccilli, pues eso que no iba a ser posible en ninguno de los casos, puesto que yo no tenía el talento, ¿no? Hay una cosa que se necesita, que es el talento, más allá de lo que uno pueda estudiar, porque yo te aseguro, Miguel, y aseguro a todos los que nos estén escuchando ahora, y pongo la mano en el fuego, que no hay nadie que haya estudiado más que yo, o por lo menos igual que yo. Pero hay otra cosa que es el talento, la capacidad de ser un cantante es algo que va más allá del estudio que cada uno puede hacer, tan necesario por otra parte. Bueno, pero Así que me di cuenta que no iba a... llegaste a cantar en el Liceo de Barcelona y en Sí, muchos otros sí, teatros, ¿no? sí. Llegué a cantar en el liceo, pero recuerdo cantando precisamente en el liceo una conversación con un barítono danés, que a lo mejor ahora no le suena a mucha gente, que se llama Boss Cobus. Es un barítono de 2 metros, entonces era un Adonis, una melena rubia impresionante, y estábamos cantando ¿cómo se llama? Billy Budd, de Benjamin Britten. Y hablando con él cantaba maravillosamente bien, ¿no? Y hablando con él, yo llegué a la conclusión de que nunca iba a cantar como él, de que nunca iba a poder hacer las cosas que él hacía y de que nunca iba a poder cantar el repertorio que yo quería cantar, que era cantar Verdi, era cantar el gran repertorio romántico del siglo XIX, y me di cuenta que eso no iba a poder ser, ¿no? Así que decidí dejar de cantar, decidí dejarlo, porque pensé, bueno, o eres, ya sé que esto a lo mejor ahora va a sonar un poco vanidoso, pero pensé, bueno, o eres el mejor o no juego, ¿no? Yo quiero ser
quiero ser el mejor, quiero jugar la final del Mundial, quiero meter 3 goles en la final del Mundial y quiero ser el mejor jugador de la fase mundial, ¿no? Claro. Y bien, cuando te das cuenta que eso no va a poder ser, yo lo dejé. Y dejé de cantar con mucho pesar y mucho dolor y muchas lágrimas, pero lo dejé. Pero como digo, la música me persigue, así que llegó otra oportunidad, que fue la oportunidad de trabajar en la música y con la música, no ya como intérprete, sino como alguien que la comparte, como alguien que la, entre muchas comillas, que la explica. Y ahí pues surgió una nueva oportunidad. Es la tercera vez que la música llama a mi puerta, ¿no? La primera con mi mamá cuando tenía 6 años, después cuando Victoria me dio la segunda oportunidad cuando tenía 18 años, y después finalmente esta, que es en la que estoy ahora, ¿no? Hablando y ahora de ya, Victoria, pues claro, no me hablando de pienso Victoria, bajar la nunca tengo, más de este carro. hablando de Victoria de Los Ángeles, y no sé si Ahí, la ves, sí, ahí arriba, al lado de sí, Teresa Berganza. sí, Bueno, cuando estuvo sí. En Lima estuvo Ah, en los 90, sí, ya con más de 70 años, un recital memorable. Había estado antes también, pero sí. qué interesante lo que nos cuentas, y cómo la música te ha perseguido todo este tiempo Sí, sí, y bueno, ya te atrapó absolutamente, ¿no? Y sí, encuentras en la difusión de la ópera, inicialmente, como sí, dices, esta posibilidad de seguir trabajando con la música, pero eh, fue tu decisión, porque es normalmente es no, habitual que, no, cuando se hace un programa de ópera, se hable, bueno, la ópera, La Bohème de Giacomo Puccini, donde Rodolfo le dice a Mimi, y Mimi se enamora porque lo ve y los dos se miran y luego salen y la tragedia, bueno, y se cuenta el argumento y se cuenta un poco la mm, historia, pero bueno, tú sales de ese molde y comienzas a presentar un programa que atrapa a todos. O sea, no es mm, para los que siguen la ópera, sino para las personas que pueden descubrir que la ópera es la vida misma, que es... sí. Pues, sí, se trataba un poquitín de eso, porque en esa etapa en que yo digo, yo empecé entonces a hacer pequeñas conferencias, entonces de golpe empecé a hacer clases, empecé a dar cursos, y entonces llegaron los señores de la tele y me dijeron, Ramón, tú tienes que explicar todo esto en la tele, ¿no? Yo dije, bueno, pues si vamos a hacer un programa, vamos a hacer un programa que pueda interesar a los que van a la ópera, pero sobre todo que pueda interesar a los que no van, puesto Exacto, que los que van ya van, ¿no? exacto. Y eso viene mucho también de Victoria, porque yo recuerdo, después la vida te va como recordando momentos, ¿no? Y ella me acompañaba al piano cuando yo cantaba, porque ella también tocaba bastante bien. Y entonces estábamos un día, yo estaba ahí cantando un lied de Schubert con ella, y ella se detiene, para de tocar y me dice, ¿qué demonios haces? Y yo le dije, pues cantar. Y me dice, no, no cantas, solo haces notas, solo haces notas. Y yo le dije, bueno, ¿y qué quieres que haga? Pues hago notas. Me dice, no, es que cantar no es hacer notas, cantar es otra cosa, cantar es tu vida entera va en este lied de Schubert. Todo está en ese lied de Schubert. Tienes que estudiar música, tienes que estudiar idiomas, tienes que hablar este idioma y el otro y el de más allá, y tienes que estudiar historia de la literatura, y tienes que estudiar historia política, y tienes que estudiar antropología, y tienes que estudiar historia del arte. Y hasta que no seas capaz de hacer todo eso y hacerte una visión poliédrica del mundo, no vas a poder hacer música, solo vas a poder tocar notas, ¿no? Y eso era un poquitín la cosa. A partir de entonces, con Victoria, ella me metió en la cabeza que la música no era la música, que la música es solo una manera de vivir la vida, que la música es lo más importante seguramente de la vida, porque no hay nadie a quien no le guste, ¿no? Así que, claro, en eso que dices de la Bohème, yo aprendí también con Victoria que la Bohème no es sobre Rodolfo y sobre Mimi, sobre sus amores, no, yo aprendí con Victoria que la Bohème es sobre ser joven, que la Bohème es
sobre hacerse mayor, que la bohemia es sobre el momento en el que un día te miras en el espejo y te das cuenta de que ya no eres joven, sobre el momento en que te das cuenta que ya no eres inmortal. Desde el momento en que te das cuenta con la muerte de Mimi un día de golpe llega, está tuberculosa y muere. Y el momento en que muere, todos los bohemios se dan cuenta que la vida es en serio, que la vida no es una broma, que la vida no es esa vida de universitarios, de bohemios, de tipos que vamos por ahí cantando la tuna, ¿no? O por lo menos en España se canta la tuna. No, sino que en algún momento hay que coger la vida por los cuernos y decir, ostras, esto va en serio, ¿no? Y a partir de ahí, pues me parece como un enfoque mucho más universal para poder entrar en la bohemia y de golpe sumergirte en la música de Puccini, en el aria, y que Gelida Manina, y si mi chiamano Mimì, y el vals de Musetta y todo lo demás, ¿no? Pero ese enfoque más, más de que todo el mundo pueda entrar, porque la ópera siempre explica, o a mí me parece que siempre explica las cosas importantes de la vida, y al final en la vida a todos nos pasan las mismas cosas, creo yo. Así es. Ahora que estás confinado, como estamos todos en este encierro generado por el COVID, yo he visto algunos de tus mensajes, ¿no? Donde estás dedicado bastante a la lectura, bastante Sí, a la investigación, en sí, este programa que recomendando o comentándonos algunas de las obras de arte de este programa en el Museo sí, del Prado. Eh, sí. de alguna manera, ¿qué reflexiones en relación a tu vida, a tu actividad, te ha traído este proceso, ¿no? Porque de alguna manera estamos más cerca de la familia, tenemos tiempo Mm. para detenernos y reflexionar con lo que se viene adelante, el mundo que nos espera. ¿De qué manera crees tú que este COVID-19 nos ha impactado, ¿no? ¿Y qué impacto crees tú va a tener en el mundo del arte? Yo de golpe, bueno, a mí me ha ido muy bien, personalmente. Ya sé que suena muy egoísta, más teniendo en cuenta que en España tenemos una cifra de muertos tremenda, ¿no? Pero no solo los españoles, también los italianos, los franceses, los ingleses, todo en toda Europa, ¿no? Pero personalmente me ha ido muy bien que el tiempo durante estos meses de algún modo se haya como congelado. Porque de repente uno está en casa, se detiene la vorágine de estar rodando, de estar dando conferencias, de estar dando una clase en la universidad, en una ciudad y en la otra y en la de más allá, sino que de golpe, o los proyectos de teatro que también hay y que tengo y muchas cosas, pero de golpe todo se detiene, todo se queda congelado y en el momento en que todo se queda congelado tienes la posibilidad de empezar a repensar cosas, a reflexionar sobre las cosas. Y empiezas a pensar en qué haces, ¿no? Y en qué utilidad tengo lo que yo hago. O sea, ahora que todo está detenido, ¿qué utilidad real tiene que yo hable de Verdi, de Wagner, de Beethoven, de Nietzsche, del Bosco o de Velázquez o de Frida Kahlo? ¿Qué utilidad tiene? Y entonces uno de repente, o yo por lo menos, tal vez es que yo soy ya un freak loco, lo cual no descarto, pero de golpe llego a la conclusión de que realmente es importante en el sentido de que te das cuenta que todo lo que sucede ya está explicado en el arte y que el arte ya lo ha explicado y lo explica sin cesar, ¿no? De repente uno está en el Museo del Prado, por ejemplo, o no hace falta ir al Museo del Prado, lo puede visitar desde casa por su web y ve El triunfo de la muerte de Bruegel. Y el triunfo de la muerte de Bruegel es la peste europea llegando, la peste negra llegando a Europa. Y cómo la peste negra arrasa. ¿Y qué es lo que sucede? Que es exactamente lo mismo que nos está sucediendo ahora. O de repente uno escucha una ópera que se llama Fiesta durante la plaga, de un compositor ruso que se llama César Cui, que era del famoso grupo de los cinco, de los rusos, ¿no? Borodín, Mussorgsky, Cui, etc. Y se llama Fiesta durante la plaga, que está basada sobre un texto de Pushkin, y es un grupo de snobs ingleses celebran una fiesta
durante la plaga de la peste negra en Europa, la segunda oleada que fue en 1650. Y uno ve las noticias y ve que de golpe la policía tuvo que detener a unos tipos que estaban haciendo una fiesta en no sé qué lugar contraveniendo todas las normas sanitarias del confinamiento. Y piensas, pero bueno, si es que eso en el siglo XIX lo escribió Cuy sobre un texto de un compositor mexicano que se llama Nada, fue estrenado primero en 1950 y pico y después en 1999 en inglés, pero el original era en español, que explica precisamente cómo un grupo de italianos se tiene que confinar en la Toscana, en una villa en Florencia, porque llega la peste, que la peste llega exactamente igual que llegó el COVID, es decir, de China, a través de los barcos que venían de China, es decir, de las rutas comerciales, y se tienen que confinar dentro de una casa para que la peste no les afecte, que es exactamente lo mismo que estamos haciendo todos en el mundo, ¿no? Entonces uno se da cuenta que el arte sirve, el arte, cuando digo el arte, digo la música, digo la literatura, digo la pintura, digo la escultura, el arte sirve para que nos reconozcamos en él. Claro. Naturalmente hay un factor de gozo al contemplarlo o al escucharlo, de placer al contemplarlo y al escucharlo. Pero más allá del gozo y del placer, después está el arte en sí, la esencia de lo que es. Y la esencia de lo que es explicarnos quiénes somos, ¿no? Entonces, yo creo que en este confinamiento, más que nunca, me reafirmo en que, bueno, es importante, es importante. Claro. Una pregunta. Tú siempre en muchas de tus presentaciones acudes al piano, sí, para demostrar algún pasaje musical, explicar algo relacionado al compositor o a su personalidad o a lo que quiso mostrar, acompañándote con algunos... Pero nunca te he escuchado hacer un ejemplo con tu voz. No. ¿El barítono aparece alguna vez o lo dejas en las paredes de tu casa? No. ¿O tampoco aparece ahí? No, el barítono... Mira, antes... No, el barítono no aparece, porque hay una cosa, Miguel, a ver si soy capaz de explicarlo. Hay una cosa que es el color de la voz, el timbre de la voz, la posición de la voz. Y eso en mi voz no está bien puesto. O sea, mi voz puede ser más o menos hermosa hablando, cosa que no digo que no, porque la gente me dice, oye, pero tienes una voz muy bonita. Bien, de acuerdo. Pero después es una cosa, es el cantar, el tener la voz impostada al cantar, en el lugar adecuado, que tenga la resonancia adecuada y que en ese momento la voz suene y resuene con un timbre y con un color que sea agradable, que no se engole, que no sea grande, que no sea chate, sino que sea redonda, que corra. Eso es algo que cuando yo canto... Exacto. Eso es algo que cuando yo canto no tengo. Otra cosa es que yo pueda apuntar algunas notas teniendo un micro, que es el micro que tengo escondido en mi solapa de la chaqueta. Entonces eso es trampa, ¿bien? Pero otra cosa es cantar. Recuerdo, antes del programa This is Opera, que se ha visto en Perú y que está dando la vuelta por todo el mundo, etcétera, etcétera. Más allá de eso, yo antes hice un programa en Barcelona y en catalán, solo para Cataluña. Y un día, en ese programa, tuve la suerte de contar con tu amigo, conocido y peruano ilustre, Juan Diego Flores. Y entonces nos sentamos al piano él y yo. Te voy a pasar esta conversación un día para que la veas. Nos sentamos un momento al piano él y yo. Y yo le acompañé al piano algunas cosas y él cantó algunas pequeñas frases. Ya no recuerdo muy bien, creo que era A mes amis de la fille du régiment. Pero no que yo haciendo dos de pecho, no, simplemente algunas frases y comentamos, ¿no? Y entonces en un momento determinado de esta especie de, entre muchas comillas, entrevistas, cambiamos posición y él se sienta al piano y yo le digo si él sería capaz de enseñarme prácticamente lo que él está haciendo cuando canta.
y le digo, Juan Diego, tú podrías sentarte al piano, me explicas todo esto, pero a ver si yo soy capaz de hacerlo. Y yo me pongo a cantar, ¿no? Y entonces él se sienta al piano y me hace vocalizar. Y yo me pongo a vocalizar. E intento cantar el aria de Dulcamara del Elisir d'Amore. Y es un fracaso total y absoluto. Porque por mucho que él me explique, y como decía antes, por mucho que yo haya estudiado, recuerdo que él toca y me dice, no, Ramón, no, así no, pero fíjate, pon la posición, porque fíjate que es que la voz no la tienes en el sitio, tienes la voz atrás, se te está chatando, se te está calando, se te está desafinando. Fue Entonces muy no, crítico, fue Alvarito muy no lo duro tengo contigo. escondido, porque sí, eso también es verdad, eso también es cierto y mucha gente me lo dice, y mucha gente me dice, la gente que me conocía me decía, ¿por qué dejas de cantar si estás bien y seguirás mejorando y llegarás a cantar lo que tú quieras? Tal vez, quién sabe, tal vez, son muchas las circunstancias Eres muy y autocrítico. ¿Tú crees en la sí, autocrítica? Es importante sí. para un cantante. La autocrítica es fundamental para poder ser consciente también, la autocrítica y ser consciente de cuáles son tus límites, ¿no? Es fundamental en cualquier Sí, cosa en la vida, creo, sí. ¿no? Y en el canto de todas maneras. Pero ¿no crees que estás siendo demasiado autocrítico? ¿O es... eh, Bueno, o- esta, esta, esta mamá que te decía antes, no sé ahora si te he perdido un momento, ¿estás ahí? Sí. sí, sí, acá estoy, acá estoy. Esta mamá que te decía antes, sí, esta mamá que te decía antes, que me llevó al conservatorio con 6 años, esta me inculcó a todos la virtud, la supuesta virtud del perfeccionismo, Ujú. que tal vez sea una virtud o tal vez sea un defecto, ¿no? Y en esto también, entonces yo me puse a cantar y yo quería cantar muy bien, muy bien, muy bien, pero pero no, o sea, yo me di cuenta de que Y, gra- pero no iba a poder. de, Yo pienso que los grandes cantantes. Dime, dime. No, yo creo que de alguna manera, el hecho de que hayas sido tan autocrítico y que hayas dejado, la ópera nos ha regalado a todos la posibilidad de tener a un Ramón Gener frente a un programa realmente memorable, que yo creo es algo increíble, Gracias. renovarse en la ópera y en la música viendo tus programas, porque nos da una visión tan amplia, eh, tan real, ¿no? Y la dimensión, digamos, de estos grandes creadores, ¿no? Que iba más allá de simplemente unas notas o unas voces, sino que nos Mm, presentan a través de la música, que es una de las herramientas más poderosas que existen, ¿no? Para llegar a los corazones y a los espíritus de las personas, la posibilidad de renovarnos permanentemente, ¿no? Y eso es absolutamente mm. real. Bueno, yo Dejaste te la agradezco ópera como muchísimo tus. cantante, pero nos regalaste, digamos, un universo maravilloso a través de tus programas. Bueno, pues yo te agradezco inmensamente lo que dices, me hace muy feliz, naturalmente. Y sí es cierto que cuando cantaba siempre sufría. Yo estaba, antes de salir al escenario, siempre estaba sufriendo, siempre estaba nervioso, siempre, ¿no? Y en cambio ahora pues disfruto muchísimo. Digamos que entonces tenía una relación con la música un poco estresante y ahora pues tengo una relación con la música que es muy íntima, muy divertida, muy apasionante y una relación que nunca, nunca me defrauda, ¿no? Entonces, la posibilidad que me da después el programa de viajar por el mundo, de poder compartir, de dar charlas, conferencias, clases, pues todo eso es un regalo que no tiene precio, porque al final lo importante de la música es la gente que la escucha, no la música en sí misma. Bueno, Ramón, vamos llegando ya al final del programa, pero yo quería al final justamente compartir contigo, digamos, como comunicador que eres, como un gran comunicador,
que nos dejaras alguna reflexión con relación a Radio Filarmonía, donde estuviste cuando llegaste a Lima hace no Sí, mucho tiempo, estuviste en sí, algún programa en Radio Filarmonía, y Radio Filarmonía es una radio cultural, que es una asociación cultural sin fines de lucro, que está también atravesando un momento difícil en estos momentos por el COVID. La reflexión me parece muy valiosa de parte tuya con relación a la importancia de los medios de comunicación y de contar con una radio como Radio Filarmonía, que tiene como objetivo fundamental justamente la divulgación del arte y la cultura hacia todos los peruanos. sí. Hay una tendencia a creer que la cultura es algo, no quiero decir superfluo, pero que podría ser prescindible. Y entonces hay una tendencia por parte de los gobernantes y de las personas que manejan presupuestos, y especialmente cuando escasea el dinero, a pensar pues que lo primero que es prescindible y lo primero que es eliminable es todo eso que tenga que ver con la cultura. Naturalmente que lo más importante es comer y comer cada día, pero cultura es también ir a la escuela cada día. ¿Bien? Y cultura es también todos los altavoces que existan o que puedan existir, chicas, que más allá de eso existe la necesidad, porque una cosa con la otra no puede ser, la necesidad de satisfacer los deseos del alma, la necesidad de alma y nutrir el modo de entendernos a nosotros mismos. Y eso es algo que solo está en la cultura, está en la literatura. Cuando hablo de literatura, hablo de la literatura en mayúsculas. Está en la escultura en mayúsculas, está en la pintura en mayúsculas y está sobre todo y especialmente en la música, en la gran música. No quiero decir que la música que se hace ahora no es gran música. También hay gran música ahora, naturalmente que sí. Pero hay una música que es la música que desde cientos y cientos de años atrás ha llegado a nuestros días. Que ha llegado porque es fundamental para nosotros, para que nosotros podamos entendernos como personas en eso que estábamos hablando antes, ¿no? Y cualquier altavoz que exista, grande, pequeño, modesto, no modesto, de arriba, de abajo, de la derecha, de la izquierda, que entre, que salga, da igual, cualquier altavoz es siempre muy, muy necesario para poder, de repente alguien conecta con Radio Filarmonía y dice, ah, no sabía que existía eso. O al contrario, es alguien que siempre lleva escuchando Radio Filarmonía y que necesita seguir escuchándola para seguir alimentando y nutriendo su alma y la de todos los que le rodean, ¿no? Así que, como digo, pues tal vez sea un ingenuo y seguramente lo sea, pero ¿qué más da? Para mí es tan importante poder alimentar los deseos del alma que ojalá estéis ahí para mucho tiempo, ojalá el día que pueda volver al Perú pueda volver a Radio Filarmonía, aunque sea solo para daros un abrazo personalmente, y ojalá estos 30 ¿y cuántos años lleváis? 36. ¿36? Sí. Pues 36 se conviertan en muchísimos más, que seguro que será así, porque hay otra cosa que es muy importante y es que la cultura, la gran cultura, siempre se abre camino. Siempre se abre camino, porque es imprescindible. Y en estos momentos tan difíciles también es importante, Especialmente. especialmente. Yo te cuento una anécdota. Hace algunos años la radio estuvo pasando por una crisis. Bueno, la cultura suele estar acompañada muchas veces de Sí, crisis. crisis permanente. Y se hizo una campaña y comenzó a llegar la gente más humilde. Llegaba con un pastel que había horneado para que se vendiera y conseguir algunos recursos. Y de repente llegó un señor y las personas que llegaban eran entrevistadas para que contaran su experiencia. Sí, Entonces, un señor digamos, muy digno, un señor ya mayor,
y se sienta con la directora Marta Mifflin en la cabina y le pregunta, y el señor dice, yo soy el conserje, el portero de un edificio y duermo en un cuartito en el último piso, en la azotea, y allí tengo mis cositas y tengo una radio. Y allí escucho Radio Filarmonía. Y si a mí me quitan la radio, yo me muero. Y se puso a llorar el hombre. A llorar de una manera tan sincera y honesta que todos nos conmovimos. Entonces, muchas veces se piensa, ¿no?, que una radio como Radio Filarmonía llega a unos sectores y nada que ver. Es vital en la vida de tantas personas como este señor, que realmente te das cuenta de la importancia, ¿no?, que puedes y de la responsabilidad que tienes cuando estás en un medio de comunicación. Sí, es que esto que dices me encanta que digas esto porque es algo que yo intento siempre explicar, que esta forma de alta cultura no tiene nada que ver con alta sociedad, baja sociedad, no tiene nada que ver con eso, porque esta cultura, esta alta cultura es algo que está al alcance de todo el mundo, tenga lo que tenga, sea quien sea y venga de donde venga. Este ejemplo que dices me recuerda muchísimo a una persona. Cuando yo empecé a ir al liceo voluntariamente con 18 años, iba siempre arriba, al quinto piso, donde una entrada apenas valía 400 pesetas. Imagínate, pesetas ya ni existen, ahora tenemos euros, pero era muy barato y se entraba por la puerta de atrás y tal. Y yo subí ahí para ir a ver mi ópera con el dinero que mi mamá me daba un poquitín a la semana y ahorraba un poco para poder ir, ¿no? Y recuerdo que ahí me encontraba siempre con un señor que seguramente era ese señor que tú has dicho. Era un señor mayor, digno, pero un señor muy modesto, de una clase muy modesta. Y yo, siempre que subía al quinto piso, estaba ese señor ahí. Y recuerdo que él me decía, no, yo me gasto mi jubilación, que es muy poca, en comer, dormir, mis pastillas y venir al teatro. Y entonces, con ese señor, que era un señor muy digno, como tú muy bien has dicho, pero muy modesto económicamente, aprendí tantas cosas, porque él iba a la ópera con una partitura, ¿sí? Y yo me sentaba a su lado y seguíamos la partitura juntos. Y es que no tiene nada que ver. Entonces yo detesto esa cosa de no, esto es una cosa para las clases privilegiadas. No, por favor, eso hay que sacárselo de la cabeza para siempre. Así es, totalmente. Ramón, muchísimas gracias. Y como dijo Nietzsche, ¿no?, la vida sin música sería un error. Sí. Absolutamente. Sin música, nulla vita. Muchas gracias, Ramón, por esta entrevista, por esta conversación. Ha sido un placer. Espero que podamos tener otra conversación y seguir aprendiendo de tus experiencias, de todo lo que sabes y que sabes comunicar también. Al contrario, el placer es todo mío. Ojalá pueda volver al Perú pronto y ojalá te pueda dar un abrazo personalmente también pronto, cuando todo este maldito COVID pase. Así es. Pasará de todas maneras. Un abrazo grande. Amigos, ha sido Ramón Gener en el programa, que nos ha deleitado con una conversación estupenda, como suele ser siempre cada vez que él participa en un programa. Muchísimas gracias a ustedes y nos vemos pronto.